iniciamos con la sesión del grupo de estudio, hoy día 10 de febrero de 2017, con el tema de diferencias entre psicología y psicoanálisis. Así que comenzamos. ¿Alguien quiere? Gracias. La pregunta generadora. Bueno, ya no va a estar, pero no importa. Que lo que comentabas de la ciencia como un mecanismo de poder y que impone. Y me parece que esa podría ser una de las diferencias entre la psicología y el psicoanálisis, que la psicología se posiciona ahí como desde una ciencia que dice la verdad y el camino para llegar como un estado al que debe llegarse. Y además no solo todos deben de querer esto y todos deben de creer que esto es verdad, sino que todos deben de hacer esto para llegar así, como normativizar las cosas y normativizar un solo camino y una sola explicación o visión de fenómenos que son tan diversos. Y entonces ahí sería como una primera ruptura en el psicoanálisis, donde más bien el reconocimiento es que ni siquiera hay un solo camino y que nadie quiere llegar al mismo lugar, ni de la misma manera, ni en el mismo tiempo. Entonces ese podría ser como un primer punto de ruptura en tanto los determinismos, que aunque a veces ha sido criticado el psicoanálisis como de determinista, a mí me parece que no necesariamente, más bien no. Y precisamente, bueno, ahí como vi en las lecturas que hablaban del psicoanálisis lacaniano exclusivamente, ¿no? Porque, Ajá. bueno, es que yo no estoy en psicoanálisis ni nada de eso, pero pues no, o bueno, ubiqué mucho que la diferencia se hace con el psicoanálisis lacaniano, ¿no? ¿Podrías, todo lo que estás diciendo, al psicoanálisis en general? Sí. Porque incluso hasta el ortodoxo, ¿no? O sea, se puede ir adaptando a esa parte y nunca se busca normativizar al sujeto o diagnosticar exactamente qué es e intentar como que decirle qué es lo correcto o lo incorrecto. O sea, es un camino muy personal, muy subjetivo. Sí. Aunque no hay que negar, ¿no?, que cuando surgió el psicoanálisis desde la escuela de Freud y se expandió, ¿no?, con Ana Freud, y por más voy a describir más del lado de la escuela norteamericana, cuando se forma en Estados Unidos, ya después empiezan a surgir unas posturas un poco más con este pensamiento, ¿no? O sea, por lo mismo de un contexto social, un psicoanálisis más pragmático, y a partir de eso salió pues lo que le llaman lo psicodinámico, en los que ellos sí como que ellos utilizan mucho criterios diagnósticos, usan entrevistas preestructuradas, pruebas proyectivas, exacto, y ellos abordan desde una psicoterapia. Entonces yo creo que también ahí sería muy interesante que digan cómo comprendemos, ¿no?, la cuestión de la psicoterapia, porque hay una propuesta, ¿no?, desde la psicología que viene de una tradición psiquiátrica, ¿no?, y de la medicina. Y obviamente no significa que ha roto totalmente, ¿no? La clínica psicológica muchas veces está ligada y vinculada a estos quehaceres, ¿no? Pero, y como hice mención, tampoco voy a decir que todo el psicoanálisis está desvirtuado. Yo creo que hay partes que sí siguen vinculadas en esta cuestión médica y en esta cuestión de normalizar y en esta cuestión de la psicoterapia inmediata para reducir la ansiedad, el estrés o depresión, o sea, los catálogos que ellos tienen. Sí hay, o sea, que sí hay, más sin embargo, pues ya depende de la escuela y el criterio de cada quien, ¿no? O sea, eso es lo importante. Y incluso ahí se permea también de la no determinidad, porque entonces no se puede hablar de un solo psicoanálisis y de un solo camino, como el camino del psicoanálisis, sino que incluso ahí hay muchas vertientes que están como los del yo, los psicodinámicos, los lacanianos,
los kleinianos, los winnicottianos, los lacanianos marxistas como Ian Parker y Cuellar. O también los del self, los que ya subieron, ¿no? Del yo, ya hablan del self y ya después hay unos, ¿cómo les llaman estos? Se me olvidó. Es algo del self, pero ya se me olvidó. Sí, esas son escuelas, pues. Entonces es también eso, como de repente, bueno, me acuerdo que decían los profes que no se podía hablar de la psicología, sino que eran de las psicologías, e incluso igual con el psicoanálisis son los psicoanálisis. Y no necesariamente que estén rotos y que sean irreconciliables, sino que es eso, aceptar como la diversidad y la complejidad y que esa misma complejidad requiere respuestas diversas y complejas. Digan algo. Bueno, aquí decimos un montón de babosadas. Ajá, sí, no pasa nada, ¿eh? Sí. Pueden dar chistes también. Sí, criticar gente. A los profes. A los profes. Sí, no se intimiden. Lo que dijo Luisa es muy interesante porque es precisamente Luisa, perdón, haciendo la aclaración, Luisa. Lo que dijo Luisa es muy interesante porque es precisamente el cómo lo plantea Ian Parker en esta cuestión del psicoanálisis como un núcleo reprimido dentro de la psicología, pero que como todo núcleo reprimido tiene retoños de lo inconsciente que brotan dentro de la psicología en esta cuestión. Por ejemplo, pues toda esta cuestión clínica nace precisamente del psicoanálisis, pero toma otra vertiente más hegemónica, como ya también lo habían dicho, y que es muy interesante porque pareciera que lo que se le cuestiona al psicoanálisis es lo que no se hace dentro del psicoanálisis. ¿Por qué? Porque siempre que se le cuestiona es que tú no le dejas tarea al paciente, o cómo estructuras las sesiones y cosas así que, bueno, los objetivos, no sé, por ejemplo, incluso con Novoa, lo de las entrevistas iniciales y todas esas cuestiones que parecieran ser normativas, incluso, y que solo dejan de notar esta angustia que siente también el analista, ¿no? De no tener el control dentro de la cura, y que muchos psicoterapeutas no afrontan esta angustia. Y dicen, bueno, no, es que yo sí tengo el control, por eso voy a estructurar mi plan de trabajo, por eso te voy a dejar tareas para que vayas mejorando, y demás. Y entonces yo creo que también ahí entra esa cuestión. Pero eso le quitaría lo dinámico de lo psicodinámico, ¿no? O sea... Exacto. Pero también yo creo que es la angustia de no poder medir los avances en términos como estadísticos, ¿no? O sea, decir, bueno, ya le dije estas tareas, ya abarcamos este aspecto, va bien, y en el psicoanálisis no tienes como esa... Pero, como esa viabilidad, pero ¿por qué medir los avances? Exacto, ¿por qué medir los avances? Porque en tanto está mejorando el paciente, yo soy un buen psicoterapeuta. Yo me posiciono en ese lugar de poder. Ajá, exacto. Es que estaba pensando ahorita que mencionaban en la parte de las tareas, porque como mencionan, esa es una de las cuestiones que en psicoanálisis no se dejan, y alguna vez, no recuerdo si hablé con alguno de los profesores sobre esa parte, y me comentaba, pues obviamente como psicoanalistas hablamos de esta parte de lo que viene siendo el inconsciente, ¿no? De lo que está ahí, ¿no? De lo que no es obvio. Y mencionabas que nosotros trabajamos de una manera en la que, pues, el consciente en sí es un análisis, ¿no?, de lo que vamos a decir. Cuando hablamos, siempre pensamos lo que vamos a decir, cómo eso que vamos a decir va a afectar a la persona que va a recibir el mensaje, si lo va a afectar, si lo va a ofender, o sea, de toda esa cosa. Siempre estamos filtrando lo que estamos diciendo y siempre está pasando por un consciente, ¿no? Entonces el hecho de él me mencionaba que la razón por la cual el psicoanálisis no se dejaban tareas es precisamente porque estamos tratando de evitar pasar nuestro lenguaje por filtros. No queremos que el paciente analice lo que está pasando, no queremos que lo filtre y le dé un significado que él cree que es correcto, ¿no?
que esto debería ser así. No, en psicoanálisis lo que buscamos es que la persona pues saque todo lo que trae, aun cuando cree que lo que está diciendo no tiene significancia, no tiene valor, o que la persona que está recibiendo el mensaje pues no le va a dar sentido ni nada, ¿no? Porque eso es precisamente lo que estamos tratando de llegar, ¿no? Esa parte del inconsciente que simplemente está soltando ideas, palabras y todo eso sin ningún tipo de filtro. Y es con eso con lo que trabajamos. El momento en el que empezamos a dejar tareas, pues estamos obligando al paciente a que racionalice lo que está haciendo, ¿no? Que se ponga a decir, bueno, es que yo me comporto de esta manera por esto, y debería hacer esto, y si hago esto me va a evitar esto. Pues estás tratando un síntoma, estás tratando lo que está pasando en ese momento, ¿no? Estás tratando de tapar, por utilizar el ejemplo de Hans, creo que todos lo conocen, el miedo al caballo, ¿no? Pues es que el niño tiene un miedo a un caballo, pues hay que tratar el miedo a los caballos y punto. Solucionamos ese problema y avanzamos. Pero no, lo que estamos tratando es llegar al fondo, de dónde sale todo eso, ¿no? Y eso es la parte del inconsciente que estamos tratando de trabajar, y es por eso que no utilizamos tareas. No tienen razón, no queremos filtros, no queremos eso. Porque incluso se convertiría como en una obligación más, ¿no? Algo más que tienes que cumplir y que intenta educar al sujeto de cierta forma en psicoanálisis, ¿no? No se habla simplemente de postura. Precisamente lo que mencionaba en la lectura de que no se apegaba a lo que es la educación moral, la patologización o la normalización, sino que, bueno, yo no me acuerdo, no desarrolla mucho su propuesta, pero dice que no se apega a eso, ¿no? Y yo tengo muchas dudas sobre entonces cómo se direcciona la cura, porque hay una parte donde decía que se enfocaba más en la dirección de la cura, lo cual yo no entendí mucho porque no sé qué ustedes pueden decir sobre la cura, a qué se refiere, o sea, como la crítica es que la psicoterapia adapta a la sociedad, ¿no? Busca adaptar a la persona a la sociedad. Entonces dice que el psicoanálisis no busca adaptar, ¿no? Pero también habla de una cura. Entonces esa cura es muy personal, me imagino, individualizada, ¿no? Creo que apenas lo estoy trabajando más o menos en mi mente, pero está más interesante el tema singular, de la cura. no individual. Hay una diferencia entre singular e individual. Una Sí, es que, bueno, ahorita que hacen mención de lo individual y lo singular, es que lo mismo de lo individual surge a partir de la cuestión del mercado con el liberalismo desde el siglo XVIII y XIX, con la cuestión de la privatización y bla, 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 ¿no? De los bienes individuales, y eso viene de un discurso, pues si queremos decirlo de cierta forma, como capitalista, ¿no? Entonces cuando hablamos de una singularidad, yo en vez de singularidad yo utilizo más la palabra subjetividad. Entonces tiene que ver con algo muy particular de un sujeto que no está totalmente desligada de otras subjetividades, ¿no? O sea, es subjetividad con subjetividades, ¿no? Entonces está en una intra e intersubjetividad. Pero a ver, con la cuestión de la cura, esto ya lo habíamos tocado el semestre pasado. Es que lo que sucede cuando Freud está haciendo su clínica y cuando pone este cuestionamiento, ¿no? De cómo hacer la cura o cómo hacer un proceso de cura, porque él justamente así le pone, porque pues, él venía del plano médico, entonces él decía que pues, sí existe una forma de curar. De hecho, al principio pues daba varias propuestas, ¿no? O sea, por ejemplo, las primeras era de recordar los traumas psíquicos para alcanzar una cura, ¿no? Como un relieve, un relajarse de toda la angustia y la ansiedad que le provocaban ciertos sucesos, pensamientos. Ya después Freud va viendo que era algo más complejo que nada más un trauma, sino también tiene que ver con las fantasías y los pensamientos. O sea que el mismo pensamiento puede contradecir y conflictuar al mismo psiquismo, si me voy a entender, ¿no? Entonces, sí, el psiquismo mismo se contradice a sí mismo y se problematiza a sí mismo. Sin necesidad de que haya un evento o un fenómeno exterior, sí, real, o sea, que aconteció en verdad, sino que el hecho de que aconteciera y sucediera en la fantasía de la persona se volvía real y tenía esa característica de real, porque en la fantasía había sido vivenciado como
como real y como traumático. Exactamente, entonces ahí hay un giro, ¿no? Porque está desde el Freud, que dice, un suceso externo conflictúa al aparato psíquico, a lo interno. Después ya cambia su tesis en no es así, y de hecho me podría decir que la mayor parte de su obra se quedó en esa parte de, no, es que también dentro del interno se conflictúa a sí mismo y entonces está en un constante conflicto, en unos conflictos que están reactualizándose y se están resignificando en diferentes momentos, que es el Nachträglich, que lo utilizan muchísimo en su obra, ¿no? Que ya después también lo tocamos en otras clases, ¿no? O sea, el Nachträglich, en la traducción de Amor-Rortu y en varias traducciones como la de Ballesteros, la traducen como resignificar, pero ya con traductores un poco más suspicaces ya dicen que el Nachträglich es algo más complejo que solamente resignificar, sino que tiene que ver con como un tipo de reminiscencia, o sea, es como algo que ya pasó y que vuelve a pasar, pero te significa lo mismo o peor, o sea, entonces es más complejo, o diferente de hecho. El chiste es de que es algo que se liga, y de hecho yo lo explico de esta forma, como si fueran dos tiempos diferentes más aunados en un acontecimiento, y por lo tanto la subjetividad ahí se atañe. Ahí es donde se alcanza a ver la subjetividad totalmente. Entonces, y ya posterior a eso, ya Freud, de los últimos, como del último Freud, si le queremos llamar así, porque hay muchos Freuds. Todas las versiones. Sí, todas las versiones de Freud. Freud Ya 1800. Con mandíbula de acción. Con mandíbula de acción. Ya el mandíbula biónica, pues ya cuando andaba ya en sus últimas, pues ya tiene que ver con la cuestión de la cultura, ¿no? Que es cuando ya empieza a ser el malestar de la cultura, el porvenir de una ilusión, o sea, empieza a ser un diálogo entre lo que él llamó su psicoanálisis con las cuestiones sociales. Y yo creo que no era para menos, porque justamente fue el momento de la Primera Guerra y era los inicios de la Segunda Guerra Mundial, cuando se muda de Londres, de Viena a Londres, entonces es también contextual y en su vida subjetiva, ¿no? Que quiere hacer este diálogo. Y también, ¿no? Las cartas de Einstein con Sigmund Freud, o sea, también de por qué la guerra. O sea, entonces Freud ahí fue cuando empezó a hacer empezó a entablar las cuestiones sociales. Ajá, y es cuando a resignificar toda su teoría, su Nachträglich. Y entonces también ahí es donde empieza a proponer el yo y el ello y el super yo, que ya es cuando empieza a hablar de estructuras dinámicas inconscientes que están en dinamismo, y están en dinámica y están, ¿cómo se llama? Están en contacto, en relieve y bla bla bla. Y ahí habla del super yo como la cuestión de lo cultural. Entonces ahí es donde incrusta la cultura dentro del aparato psíquico. Entonces el aparato psíquico no solamente es aislado en el sujeto individual. ¿Sí me explico? No, al contrario, está socializado y es hablado. Ya el ello, pues la cuestión pulsional, y ya el yo, la cuestión narcisística, ¿no? Y no sé si se dan cuenta que después cada escuela toma un fragmento de esas partes, ¿no? De todo lo que trajo Freud, ¿no? Por ejemplo, la cuestión de las escuelas kleinianas, pues la cuestión de las pulsiones y la pulsión de destrucción y la oralidad y todo por la pulsión de la vida, más que nada la de la muerte. O por ejemplo la cuestión de Lacan, pues ahí sí rescató mucha cuestión del yo, ¿no? Para hacer una contrapuesta a lo que proponía Lowenstein, la escuela de Lowenstein de Anna Freud, ¿no? Con la cuestión del narcisismo. Pero la cura nada que ver, ¿no? Historia, nada que ver con la cura. No hay cura, pues, no hay cura. ¿Cuál es la concepción de la cura? Pues, o sea, ¿qué es? No se cura ¿Cuál es el nada. imagen de la cura? O más bien yo creo que te refieres a cuando termina el análisis. Es que creo Esa es la diferencia. Creo, Es que esa es la ajá, diferencia. exacto, y creo que tú ya lo respondiste, que el aparato psíquico está en constante conflicto con sus fantasías y demás. Y con la realidad. Y con la realidad genera que no haya cura, sino devenir constante de resignificación, de reminiscencia. Ok. Entonces, y también ahí es donde entra esta cuestión del análisis terminable e interminable. Sí. Pero, bueno, entonces, ¿cuál es la diferencia? O sea, sí hay mucho como que cosas así, conceptos y pues como que contenido en el psicoanálisis, pero por ejemplo también uno de los
motivos de la terapia cognitivo-conductual es que cambie el significado o que pues le dé otra significación a lo que le está causando problemas. Pero más bien eso lo entiendo como un otro significado último y esperado. Por ejemplo, como esto que te pasó, que te parece traumático, cámbialo por una experiencia positiva de aprendizaje. Pero es esa significación la que le tienes que dar, o sea, completamente complicada, dirigida. Exacto, sí, o sea, A normada. terminar, ¿no? Terminar, sí, o sea, esto no lo veas así, sino de esta forma y te vas a sentir más Velo bueno, velo Ajá. claro, y en la psicoterapia también, lo que ellos hacen, o desde la psicoterapia se propone que tú enuncies justamente tu pensamiento o tu malestar o la disonancia que tú tengas. Y al tú nombrarla de esa manera, ellos dan otra propuesta para nombrar a eso que a ti te aqueja. En un análisis no se pone eso en juego. De hecho, sí, obviamente tu psicoanalista no te va a decir, dime tus síntomas, dime todas tus fijaciones infantiles y tus traumas psíquicos y ahorita le damos una resignificación. Pues no, o sea, obviamente, sí, exactamente, porque eso viene desde la clínica de Freud, ¿no? Y ya se ha vuelto, lo han usado muchos analistas, ¿no? Eso creo que en esa parte muchos todavía lo siguen retomando, aunque muchos ya han cortado muchos lazos teóricos con Freud, ¿no? Pero sí han retomado la cuestión de dejar al paciente hablar y que asocie libremente, o sea, que pueda tener la libertad que asocie libremente lo que sea, y aunque hable de una cierta problemática que en la clínica psicológica le llaman motivo de consulta, ¿no? Su motivo de consulta te va a decir, no, pues es que yo quiero venir porque me asustan los perros o porque me mordió uno, así fácil, o porque mi hijo es un rebelde, o porque me voy a divorciar, o porque, o sea, siempre hay un motivo de consulta, ¿no? Que es lo que lleva a un sujeto a acudir a una clínica. Entonces, ese supuesto motivo de consulta, para muchos psicoterapeutas, es el motivo de la cura, es la dirección de la cura. Eso es la psicoterapia. Más en el análisis no se puede ver de esa manera, porque el motivo de consulta es la motivación, si le queremos llamar yoica o consciente del sujeto. Sin embargo, en el análisis, exactamente, más sin embargo en el análisis se va a poner en juego también sus significantes, su inconsciente, sus pasiones, su dolor, su sufrimiento, sin que al estar hablando, pues, porque a mí me sucedió en mi experiencia, y seguramente también en ustedes, hasta con sus amistades o en donde sea, que les dicen, ay, es que estoy bien dolida, estoy bien dolido porque mi marido, tuvo un accidente en el trabajo. Y esto, y esto, y esto, y te empiezan a contar, pero también a mi papá le pasó eso, y que bla, bla, bla. Y ahí por allá se van y dices, a ver, y como hace rato, ¿no? Que yo estaba hablando de algo y terminé hablando de la cuestión de las escuelas sin hablar de la cura. Entonces, así sucede, ¿no? O sea, somos como un discurrir, ¿no? Hay represión. Represión y resistencia. Pues sí, me contó un caso que ella trabajo, era una chica que le tenía miedo a las estatuas. Y ya en la terapia o en el transcurso salió que le tenía miedo, pero porque cuando estaba chica su abuela la llevó a una iglesia, o sea pues se remontó, igual como están diciendo ahorita que se remontó pasado, y vio cosas que, pues las imágenes, ¿no? Le parecen demasiado sangrientas y demás, entonces ya lo empezó a traspasar cualquier objeto que pareciera humano, que no fuera realmente humano, le causaba miedo, así hasta que se... Pues, ¿ah? ¿Como maniquista? Sí, o sea, así hasta que pues se transformó o llegó a ser el motivo de las estatuas, y pues es ahorita lo que estás mencionando. Eso como podría decirse que era inconsciente hasta que empezó a hablarlo. Pero no por eso se cura. O sea, no por eso es como no va a volver a pasar algo similar. Más bien, o sea, si se cura de la fobia a las estatuas, no quiere decir que ya como que toda su vida está bien o perfecta, ¿no? O sea, como la dirección de la cura no va por ahí, no es solamente eso de las estatuas, falta el inconsciente que la llevó a todo eso, ¿no? De hecho, sí, a ver, perdón. No. Es que lo que dice Julieta es muy importante porque fíjate, en la psicoterapia, como dice mención, busca una cura específica a algo específico. Cuando hablamos en el psicoanálisis habla de una dirección de la cura
donde tiene que ver, y ahí es donde hablan las diferentes escuelas, ahí hay un diálogo muy fuerte, y de hecho hasta puede decir que es muy actual, ¿no? De las escuelas, de cómo entender la dirección de la cura, ¿no? Muchos dicen, muchos dicen que tiene que ver con las cuestiones estructurales del psiquismo, si le queremos llamar así, o de la subjetividad, en el que obviamente es muy diferente abordar estructuras que tienen que ver más con la psicosis, o estructuras más borderlines, o estructuras más neuróticas o perversas, en diálogo con su funcionamiento, ¿no? Con los funcionamientos borderlines, psicóticos y neuróticos. Entonces, la dirección de la cura justamente apunta a cómo funciona, cómo está estructurado el sujeto y cómo discurre y cómo se vive en su subjetividad y cómo puede reorganizarse eso. Por ejemplo, en una dirección de la cura, por ejemplo, se puede hablar de un problema específico que tenga ese sujeto, sin embargo no se va a quedar ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque puede ser que en su análisis pueda resolver una parte de esa cosita y se movilizó el síntoma y bla bla bla, pero puede ser que al rato el sujeto te diga, ¿sabes qué? Me quiero divorciar. Algo se le movilizó ahí y dice, no, pues me quiero divorciar. ¿Por qué? Pues ya me surgió este pensamiento y lo quiero realizar. Y ahí es cuando realmente si la moral o no, cómo se juega ahí, ¿no? O al revés, o te dice, ya me quiero salir de mi carrera, ya no le encuentro sentido a seguir estudiando, o seguir trabajando, o estar con esta persona, con otra persona, o mi identidad, no sé, puede pasar tantas cosas en el análisis que no es algo puntual, pues. Entonces, es como, bueno, creo que lo que me tratas de decir es que, por ejemplo, en clínica llegan y te dicen, o sea, tengo este problema como lo de las estatuas, ¿no? Y ya en el transcurso sale, pues, por ejemplo, algo que no había estado siendo consciente y por lo tanto, pues, él podría parecerse al psicoanálisis en esa parte. Ajá. Más o menos. Psicoterapeuta. Ajá. Pero la diferencia es que el psicoanálisis menciona que ese síntoma se va a transportar a otro lugar y por lo tanto, o sea, no es que exista cura, sino que solo es el cambio del pensamiento lo que está pasando. Pero si fuera así, entonces, pues nunca terminaría el psicoanálisis, ¿no? O sea, siempre va a haber algo ahí. Y entonces, bueno, pues la clínica yo creo que lo que te propone, así en esa perspectiva, pues es específicamente lo que quieres cambiar en ese momento. O sea, si ya no encuentras, no estás pensando más por dónde salir, por dónde ir, o sea, te molesta y no lo quieres. Entonces acudes específicamente con ese problema y ya, pues se resuelve y se cambia, por ejemplo, el síntoma a otro aspecto de tu vida que quizás no te parezca tan malo. Por ejemplo, el divorcio, pues ya te divorcias, no sé, tu vida sigue, ¿no? Quizás eso lo puedes soportar más. Entonces, sí es la diferencia eso, que solo se cambia el síntoma, pero por eso, precisamente, por eso es que el psicoanálisis duraría muchísimo más tiempo. Pero, bueno, es que incluso eso es algo que podría, problematizarse, porque no se trata como que el fin sea cambiar síntomas, o sea, cambiar síntomas de un lugar a otro, no es como, es el punto. Y, a ver, hay que quemar gente. No, por ejemplo, en el consultorio en el que estoy trabajando, todas son cognitivo-conductual, y sí. Y son tres, las tres cognitivo. Y entonces es como la crítica constante, ¿no? Del psicoanálisis dura mucho tiempo, toda la vida, porque no se puede alcanzar esa cura, porque constantemente se está resignificando y se está moviendo y constantemente se está sufriendo y se está gozando también, pero más bien en la fluctuación y en el cambio y en el no siempre estás bien. Y es como un acompañamiento en eso. Y entonces, como en el cognitivo es como lo que comentaba Luis, que si tienen un motivo de consulta, entonces el fin del análisis sería resolver ese motivo de consulta. Si tiene un motivo que le tiene miedo a los maniquís, el fin sería, bueno, vas a ver un maniquí, ya no te vas a angustiar tanto, incluso hasta los vas a tocar. Y ya. Pero entonces viene la pregunta, ¿en realidad ese es el síntoma? ¿O en realidad eso es lo único que le pasa mal en la vida?
o qué hay detrás de todo eso que lo está sosteniendo y que lo único que se alcanza a ver es el miedo al maniquí, pero está todo esto oculto. Entonces, en el consultorio acá se supone que trabajan rápido, son efectivos, eficientes, dan sus informes, tienen como un fin a dónde llegar, trabajan con niños. Pero sí, la cuestión es que yo estaba revisando los expedientes y no sé, la mayoría tiene 1 año, año y medio, algunos estuvieron 6 meses, dejaron de ir 3 meses y regresaron a estar otro año. Entonces es como, en realidad se terminó, o sea, en realidad los podían dar de alta, o sea, pasaron 4 meses, lo dieron de alta, pero al mes ya estaba. ¿Por qué? Porque regresó, porque les volvieron a pasar las mismas cosas o porque ahora le están pasando unas cosas distintas que antes no tenía. Y había estado muy bien, pero luego ya no. Entonces, es eso, o sea, cuando en realidad decir que ya estás muy bien o que ya te sientes muy bien y creer que va a ser para siempre. No. Bueno, mi comentario era llevado a eso en cuanto, bueno, en un libro que revisé de psicoanálisis, obviamente, cuando habla de lo cognitivo-conductual y está hablando de la atención en hospitales, menciona eso justamente, de que llega una persona con un objetivo, se atiende y ya, el que sigue, y que te vaya bien en tu vida. Pero hace este comentario de, curiosamente, regresa esta persona y le dice, pues ahora ¿qué te pasa? Pues ahora me pasa esto nuevo, y ya le dice, ok, pues vamos a tratarlo como algo aislado, así como diferente. Ajá, es algo nuevo, Como no, si fuera no, otra persona, ajá. asintomática. Sí, a empezar desde cero, a tratar esto nuevo, pero ¿es algo nuevo? Mi pregunta ¿es algo nuevo o es algo que se movió? ¿Es algo que está encubriendo? Que siempre estuvo ligado. Ajá. Y así vuelve a pasar una y otra vez algo nuevo, ok, me alivio, me cubro, otra vez regreso, algo nuevo, algo diferente. ajá, y otra vez comienzo. Bueno, con lo que están comentando ahorita me estoy preguntando constantemente, entonces, ¿cuál es el fin del psicoanálisis, no? Porque, bueno, desde las posturas a las que estamos siendo pues expuestos, pragmáticas, que es que funcione, es decir, o sea, tú vienes por un producto que significa el bienestar y cuando salgas tienes que, pues, estar mejor, ¿no? Por la sociedad del consumo, o sea, no vas a pagar por algo que no sirve. Pero entonces yo me pregunto el psicoanálisis, ¿cuál es su fin, no? Porque no busca una cura, está constantemente resignificando y pues genera una hipótesis en mí que es, o sea, tal vez suene muy burdo, pero entonces el fin del psicoanálisis es que la persona que venga al consultorio ya no sienta la necesidad de venir, o sea, porque bien podría estar con estos mecanismos y todo, pero si no dice yo no necesito ir, va a seguir por su vida, pues sí, viviéndolo, aunque pues sufra, pero pues de ese sufrimiento también puede estar retroalimentándose y diciendo, pues a mí me gusta ese sufrimiento, pero bueno, no conscientemente. Entonces, pues no sé, es una hipótesis que pues puede estar mal, como todo, que entonces el punto es que llegue y lo saques a patadas con terapia para que diga, ya no necesito venir. Sí, que a mí me parece una una buena idea, en el sentido de que sería como ya no requerir de ese acompañamiento, de esa dependencia que tendría que ver, por ejemplo, con la dependencia a los padres, con el poder separarse y poder individualizarse y decir, bueno, yo voy a asumir todo lo que venga, porque se siente o sea, que la persona se siente con la capacidad de hacerlo, ya no tan angustiado como para enfrentar lo que venga, asumiéndolo así desde siempre va a haber sufrimiento, siempre va a haber algo
no va a ser como lo deseamos. De hecho sí, o sea, justamente eso tiene que ver con el fin de análisis, ¿eh? O sea, cuando el sujeto puede hacerse cargo de su síntoma y hacer otras cosas y gozar de otra forma y también desear de otra forma. Pero también se deja la apertura en que el sujeto pueda regresar sin el miedo a regresar, sin miedo a entender, ¿no? Ya no con la necesidad. Exactamente, no con la necesidad quizá para retomar algo un poco de tiempo o ir disminuyendo las sesiones. Cada quien le da un fin de análisis a su caso, pues, porque obviamente no existe un fin de análisis que se tiene que hacer tal cual siempre, ¿no? O sea, sí, y por lo mismo, ¿no? Y la persona no se le tiene que obligar ni se le tiene que decir, ay, no, tú ya puedes tú solito, entonces ahí ya te ves y adiós, pues no, o sea, se me da angustia, ¿no? Y yo ya pongo que te análisis. curé en 8 sesiones. En 8 sesiones. Sí, entonces, no, o sea, realmente se deja la apertura, se da el fin análisis, pero más sin embargo en la posibilidad de reaperturar. Pero eso ya depende del caso, ¿no? ¿Y cómo saber, así desde el punto de vista del psicoanalista, que se fue porque, por ejemplo, como mencionas, ya no siente la necesidad o quizás simplemente cambió de terapeuta? Es que no se puede así, o sea, saber, porque es Si como lo de... dice, tú lo tienes que... No, O sea, pues, si no está viniendo es por algo, ¿no? O sea, ya Ajá. sea por sus mecanismos de defensa o porque simplemente dice, pues no quiero ir y no necesito eso en mi vida, o sea. ahorita. Y yo me pregunto, generalmente cuando se llega al fin de análisis, ¿surge del analizante o del analista? Nunca le va a decir ya. Porque si el analista, es que ahí está una Esta tranza. resistencia Ajá, del si el analista. analista le da un fin de análisis a su analizante, es por su resistencia. ¿Siempre? Y de que ya no te No hay quiero ver. excepción. Pues, Habrá que eso es bueno. Exacto. ya. Sí, o sea, de repente empieza a trabajar algo en el analizado y ya le dices, no, ¿sabes qué? Ya te veo muy bien, entonces ejercicio. Bye. sí, ¿no? Sí, entonces es Aunque como, claro, o sea, ¿qué tampoco hay pasó? que generalizar, ¿no? O sea, Sí. hay que siempre tener mucho cuidado. Por ejemplo, está el caso, ¿no? De el chisme, ¿no? Porque ya ves que en todo esto pues hay muchos chismes. El caso de Lacan, ¿no? De que tenía un paciente que ya nomás iba a cotorrear con él, pues aunque le pagara, iba a cotorrear con Lacan. Y Pero ya no pues, decía nada. ajá, ya no estaba en cuestionamiento. Ya no estaba en cuestionamiento, por lo tanto no había análisis. Entonces ya iba a cotorrear. Entonces Lacan notó eso, sintió eso. Entonces lo que hizo fue despedirlo dándole una cachetada y ya no regresó. ¿Por qué? Porque era una forma de decir ya. Aquí, ajá, ya se acabó. Aunque también hubiera sido interesante si hubiera regresado, porque hubiera hecho una demanda más, ¿no? De por qué me quedé. Bueno, es que ya era más social eso, ¿no? O sea, porque ya no estoy aquí por mí, sino porque esto es social. Entonces, si me hace una cachetada es como de... Se acabó el Ya no somos vínculo. amigos, Ajá, ya no sí. somos amigos. También hay otra anécdota, ¿no? Es Que como, también no, éramos Lacan citó amigos. una vez a alguien en un café y que cuando llegó la persona, él se apareció y fue, ¿no? Así de que... Sí, entonces, sí, ahí tiene que ver la cuestión del fin de análisis. Y también que estaría ahí lo interminable del análisis en la posibilidad de volver. A lo mejor sí están muy bien y ya se sienten como con esa autonomía. Eso es otro. Bueno, Es que también se juega lo del dinero. Siendo sinceros, aquí en sí. México, pues si te la piensas en pagar 500, 600 a la semana, que muchas veces no los tienen. bueno, que también, por ejemplo, sí, pero también, por ejemplo, Son mitos. son Son mitos. Tú pagas 100. No se dice. No esas sé. cosas. Ay, O sea, sí, 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 es por tema, o sea, es Siempre. para desmitificar. Sí, yo pago 100, 100 pesos. yo 150. 150. Tengo una amiga que paga 50. un amigo que paga 250. Es rico. Pero, o sea, Tiene es Freud. contextual. A ver, Sí, es que aquí es algo importante hablar del dinero, ¿no? Es que es importante. Que ya nos estamos destapando, ¿eh? Que Sácale. descarada ahí. Quiero ir, me la Es que mira, es que el dinero... Pero no es así, o sea, ajá. Es que lo que sucede con la cuestión del dinero tiene también que ver con la cuestión de las escuelas y las posturas éticas. Entonces hay psicoanalistas que sí son muy abiertos a que que el paciente nombre el precio de su proceso. Sí me doy a entender, ¿no? Y obviamente hay otros analistas que tienen su tarifa mínima y de ahí para arriba, ¿no? O sea, de 300 para arriba. ¿Sí Ahí me vende. explico? Y hay otros analistas
yo cuestionaría mucho su labor clínico, que si dicen 800, ni más ni menos. Y 2 veces por semana. O 600. Y 2 veces por semana. Si no vas, la pagas. Ajá, y si no vas, la pagas. Y me pagas las vacaciones. Y me pagas las vacaciones, y para que yo te reciba el paciente me tienes que dar un mes adelante. Pero es parte de eso, o sea, no tiene que ver como con los analistas en No, general, no, sino con la persona. No, pues trabajarán de otra cosa, o sea, porque ¿quién va a llegar así? Ah, sí, estoy de acuerdo con lo que dices. Sí hay, claro. Claro que hay. Que aquí seamos mugre G es una cosa, Pero chicos dice eso, chicos Uribe, chicos Tex. Claro, hasta 1,000 pesos la sesión. 1,000 pesos la sesión, sí. Yo conozco. Más bien habrá personas que pagan eso. Sí. Es que si lo cobran, ahí es que Sí, lo parece pagan. como raro, ¿no? Bueno, es que es el choque de mi perspectiva Sí, con otros que claro. bueno. Yo no pagaría eso. Si los tuvieran, sí los pagas. O sea, te sobra el dinero para ti. Es Ah, como no, un sería ingreso. como Sí. O sea, Ahorita. Sí, no, pero sí, no sé. Sí, Hay me gente sobra. que 800,000 la sesión y 2 veces o 3 veces por semana. Ah, bueno. Y las vacaciones y el mes adelantado. O sea, no es broma cuando digo eso, es que sí lo hacen. O que las pagas adelantado, ¿no? Ajá. Un mes. O sea, al principio cuando vas pagas un mes, como para garantizar que vas a seguir yendo las 4 Y si no, pues, me pagaste. sesiones. Y si no, o sea, si ya no regresas, ajá, ya pagas. Como una ya. renta, ¿no? Sí, como una renta. Es precisamente una de las cosas que se critican en el artículo del Día del Psicólogo, ¿no? Que está en función de qué y por qué querer enganchar a la persona, o no sé, por qué ponerle como todos estos requisitos a la persona para que la persona pueda ir a adquirir su producto. Sí, como el venderse. Ajá. Como esto es lo que cobro y ya, o sea, tú ves si está en tus posibilidades o no. Pero también ahí se juega el propio narcisismo del analista o del psicólogo. Sí. También pues que se está jugando ahí de si yo tengo tarifa fija, ¿a quién ya estoy excluyendo de mi población? Hay gente que de verdad pues quiere ir y ya no tiene no tiene la oportunidad de ir a un proceso. ¿Por qué? Porque está siendo pues exclusivo de cierto nivel económico, clase social, etc. Aunque también ya después, también por el otro lado, también es solo una excusa. Yo no voy porque no tengo dinero. Pero que emplacen dinero en otras cosas a veces que no son necesarias, ¿no? Hay gente que sí podría pagarlo, pero lo gasta en otras cosas, simplemente. Sí. Pero es por los dos lados, o sea, no puede generalizarse y decir que... Todos somos mal vividos. Porque todos son unos que cobran pobres caro. o ricos, ajá. Sí. Está eso, ¿no? De lo que platicaba Vallejo del tejuino. ¿Te cuidan? ¿Cuánto le cobraba? 10 10 pesos. pesos. 10 pesos la sesión. Y que después tenía un arco, ¿no? Que le cobraba 4 o 5 la sesión, 5,000 pesos. ¿Qué dijo eso? Vallejo. ¿No lo conoces? He oído hablar. Pues lo mismo, ¿no? Que tiene que ver con la subjetividad. ¿No? O sea, al tejuinero 10 pesos, de nada, por 5. Pero es eso, o sea, más bien es como el cuánto le cuesta a la persona conseguir eso y cuánto de su... Bueno, es que viéndolo como el que, no sé, pagar 300 pesos no significan 300 pesos, sino más bien como el tiempo que empleó para conseguir esos 300 pesos o lo que le cuesta no comprar ciertas cosas para comprar análisis. Pero es eso, o sea, a lo mejor 300 pesos no le significan absolutamente nada. Y a una persona 50 pesos le significan mucho y son muchas cosas y es más bien eso, más bien depende de el analizado, qué significa para él lo que está pagando. Sí. Por ejemplo, pues ya estamos dando discreciones. Por ejemplo, otra vez me encontré unos compañeros, ¿no? Como ustedes ya saben, pues yo ya me dedico a la clínica hace poquito, ¿no? Un año por ahí. Más. Y me preguntaron, ¿no? Que cuánto cobraba yo, así me preguntaron cuánto cobras y yo le dije, ajá, ¿para qué? 1 hora de música
práctica o análisis o una hora de qué. Qué puertas, qué puertas. Yo ya les platiqué, no la cuestión del dinero, ¿no? Que es algo subjetivo. Y ya me dijeron, a ver, ¿y cuánto es lo menos que te han pagado? 50 pesos. Y lo más que te han pagado, 400 pesos. Y ya me dice, no manches. Y ya me dice, no manches, es que acá el Chuy Montes y que bla, 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 nos dicen que 200 pesos o menos. Que no cobran más que Chuy Montes. Ajá, hasta me dijeron de broma que yo cobraba más que Chuy Montes. Yo les dije, bueno, pues depende de cada caso. Yo no ando precipitándome en poner un precio, pues. O sea, yo lo pongo como en su subjetividad, pues, como lo quieran manejar. Y también eso, ¿no? También un proceso. Yo lo he sugerido mucho y yo veo que a varios les ha resultado, ¿no? No poner como tampoco sesiones fijas, porque muchos te dicen 2 sesiones o una sesión por semana o 2 por semana. Yo he dicho, no, pues cada quien, una vez a la semana, una vez cada 15 días, 2 veces a la semana. O sea, ¿sí me explico, no? O una vez cada 10 días, creo que 3 veces, o sea, 3 veces al mes y una de descanso, una semana de descanso. Cada quien se los arregla como puede, pues. Porque no se puede decir que hay una forma, hay un método fijo y una técnica de decir así se van a vestir. Que es parte también con críticas que se han encontrado desde la psicología social del psicoanálisis, que van algunas apuntadas a eso, al considerar la realidad en la que se está analizando y el considerar que es una fantasía de ver a los pacientes toda la semana como los veía Freud, 6 veces por semana y descansando el domingo en la cara. Entonces es como eso, o sea, y de 2 horas o sea, hay mucho tiempo libre, sí. En realidad no es posible, y entonces concretar eso y adaptarlo y concretizar y decir, bueno, estamos aquí, ¿qué de aquí es posible? ¿Y cuáles son las posibilidades? Bueno, que se cobre dependiendo de las posibilidades de la persona, dependiendo de qué tan seguido puede asistir, porque más que para que sea para el analista, es para el analizado. Entonces él va a decidir qué tanto y cada cuánto puede, y qué tanto va a decir y cuándo se va a ir o cuándo. También eso lo hablábamos, ¿no? Entre compañeros, compañeras, que la economía no nada más se mide en cuestión de pesos, o sea, o en dinero, también se mide en cuestión de energía, de ganas, de emociones, de pasiones. O sea, y hay veces que, pues sí, digamos, ni la pulsión, ni la libido, ni la subjetividad te alcanza para toda la semana. O 2 veces por semana, pues no. O sea, es subjetivo, ahora sí. Vaya. Pues sí. Es que hay muchísimos mitos, o sea, y cuando yo lo digo en mi experiencia, en los primeros semestres que escuchaba sobre el psicoanálisis, eran esos mitos, y hasta yo misma decía, no, pues ni para qué, ¿no? O sea, es imposible y solo muy pocos tienen acceso a él, es muy caro, mucho tiempo, y aquí mismo te meten la idea de que, pues, no, o sea, que no es viable, simplemente elige otro enfoque, ¿no? Entonces son mitos que no son ciertos muchas veces. Una de las críticas, bueno, que he escuchado y que no sé en qué se basan, pues solo lo escuché, quizás sea un mito, es que el psicoanálisis, así como no te habla de una cura, sino más bien una necesidad, bueno, que te sientes que ya no ocupas, ¿sí? Es que es como si no fueras a ningún proceso de análisis, que como con el paso del tiempo pues vas a estar pensando y pues vas a resolver, ¿no? Todos los problemas que trae. Como si fuera lo mismo que no hay. Ajá. Pues la diferencia entre no ir y ir sería que en no ir no hay una persona que te facilite todo esto con pues todo el tiempo que he estudiado eso, y sí ir, pues sí. O sea, yo creo que el no ir, sí, coincido con Julián, ¿no? O sea, yo creo que la diferencia entre el sí ir sería en que mínimo puedes estar con alguien que te haga escuchar. O sea, que es diferente, ¿no? O sea, que te haga escucharte. O sea, no que tú escuches al profesionista, no que te escuches al profesionista decirte lo que tú tienes es esto y esto, y mi interpretación es por esto.
Pues no, o sea, ajá, exacto. Eso es genial. Y ya. Y ya, exacto, como tu proceso. No. Siguiente. Ahorita le digo. No, al contrario, ¿no? O sea, sería realmente que puede escucharse el sujeto que se viene cuestionando, ¿no? Porque en la vida, de hecho eso sí lo dice Freud y también lo puntualiza Lacan, podemos andar en la vida sin escucharnos. Podemos andar en la vida sin vernos, sin escucharnos y sin entendernos, así totalmente. Y quejarnos, que también se goza muy chido, ¿eh? Sí. Pero cuando ya la queja ya no goza, o sea, cuando ya no gozas de quejarte y ya no gozas de lo que estás haciendo, es cuando viene una angustia y buscas a un otro, ¿no? A un supuesto otro, de un supuesto yo, de una supuesta cura. Incluso, por ejemplo, con lo acelerado que va como la vida y las actividades, y es como ¿qué tanto en realidad tenemos el tiempo? Nos damos el tiempo para hablar desde la subjetividad, más allá de me gusta esto, cotorreo esto, no sé, voy y me tomo unas cervezas con alguien, cotorramos chido, pero es eso, en realidad, ¿qué tanto nos damos y nos sentamos como, bueno, ahorita no vamos a hacer nada más que conocernos y hablarnos y vernos? Y por el mostrarnos con el otro y que el otro se muestre con nosotros, conocernos también a nosotros mismos, es como en realidad en donde se tiene como ese espacio. Entonces es como, bueno, una vez a la semana, 1 hora, tengo el tiempo para ser yo y ponerme a pensar en quién soy, qué he sido, qué he estado haciendo, qué me imagino que puedo ser. Es como eso, y está ahí una persona que lo está escuchando sin juzgarlo y sin decir, es que tú eres así, pero no, debería ser de esta manera, sino pues solo te estoy escuchando, o sea, tú di lo que se te ocurra, aunque sea contra esa persona, aunque sea contra otros, aunque sea contra la misma persona, pero lo que sea, y es un espacio, eso, como si el tiempo se parara y ya no hay nada más que lo que hay en ese momento. Pero ese tiempo, bueno, es que así en mi experiencia propia, no puedo hablarte de que no haya tenido tiempo para conocerme a mí misma, sino más bien en mí. Hay como que ratos en los que como si me desconectara, o sea, no estoy en ningún lugar, no pienso, no, y es pues tiempo que ahí está. Y pienso, bueno, cuando sí estoy pensando, que eso le pasa a muchas personas también, pero me hacen pensar, o creo que es algo que se ha hecho socialmente, o sea, es algo que se ha hecho para que pase así, o sea, es como si estuviera aturdido o algo parecido, y ya me voy más a cuestiones sociales, de, como por ejemplo, pues que ya piensan por ti, te dicen que está bien, que está mal, o sea, tú ya no tienes un concepto de ti mismo ni nada, o sea, ¿cómo vas a ponerte a dedicarte tiempo a ti si no sabes qué eres tú? Incluso me he llegado a cuestionar, pues, qué son las estructuras psíquicas, porque sí se menciona mucho y demás, pero la verdad no entiendo por qué me dicen estructura y así, o sea, ¿qué es eso? ¿Qué? Ahorita siento que no dije. ¿Ah? ¿Cómo? Yo respondo. ¿Cómo quieres? Lo entendí muy bien. Sí, siento que no me dije. Estaba acá como a ver qué. Pero te voy a responder lo que yo entendí. Lo que yo entendí. A ver. Yo también me A ver. No, tú tampoco sabes, Julieta. Yo tampoco sé, pero voy a hablar. A ver, ¿qué entendiste? A ver. No lo entendí bien. No, yo entendí una de las partes en la que alguien puede reflexionarse en sí mismo y que aparte puede repensarse, no necesariamente en un lugar de análisis. Y ya después hablaste de la cuestión social, de que a veces ya no podemos entender de dónde vienen nuestros pensamientos y son compartidos, son incluso implantados, únicos y especiales.
Y ya después hablaste de es una estructura, ¿no? Ya después de la pregunta, ¿no? La Como salto olímpico. A ver, entonces, yo respondería, si esta es una sesión de estudio, no es una sesión de análisis. ¿Podrías cambiar un poquito lo que dijiste? Bueno, es que creo que puedo confundir más. ¿Qué parte? Que dijiste que alguien puede tomarse el tiempo, ¿no? Para pensar en sí mismo y demás. Pero cuando yo estaba hablando de esa desconexión, es completamente, o sea, no pienso en nada. En nada, ni en mí, ni en lo que, o sea, es blanco, completamente es vacío. Pero eso ya es tuyo. No Sí, sé si cada quien lo entiende y lo ha vivido de la misma manera esa experiencia, sí, pues, o sea, no sé. En mi Eso me caso, interesa, ¿no? en mi caso no. Yo siempre tengo la ardilla girando. No podemos usar en el momento, digo, todos. Bueno, en mi experiencia no me ha pasado. Pero, ¿por qué diría que podría ser diferente, ¿no? En el análisis. Porque en el análisis, como hicimos mención, ¿no? O sea, hay una persona que te escucha y te puede hacer escucharte y a partir de la pregunta, a partir de la incógnita. Eso es algo muy interesante, ¿no? Porque hay un parecido más del psicoanálisis del lado de la filosofía, más del lado de la psicología, del psicoanálisis. Espérate, ¿de qué estás hablando? ¿De las estructuras? No. De lo que dijiste que te arrepientes a ti misma sin pensar en nada, él marca la diferencia cuando alguien te está escuchando. No, él está hablando de cuando ella dijo que había escuchado un mito. Está respondiendo eso. No, ¿Cuál mito? Eso fue hace mucho tiempo. Pero está explicando por qué es importante lo del análisis. Bueno, O sea, como pensarse con ahora, alguien. aquí les va. ¿Qué pasó? Aquí les va, pues. Y si no, le vamos hilando, no hay problema. Si estuviera en Chilo diría, ya estamos bien psicóticos. La cosa es esta. Sí, güey, la Aquí digo que el psicoanálisis se aproxima más a la filosofía que a la psicología, porque en la psicología se pretenden buscar respuestas y certezas. En el psicoanálisis y en la filosofía y en muchas partes de la filosofía es la pregunta y la incógnita, no es la respuesta. No pretendemos dar respuestas, sino generar preguntas. Entonces, en un análisis no nada más se hace eco, no nada más se hace que el sujeto pueda escuchar, sino preguntarse a sí mismo y cuestionarse. Entonces ahí es el lugar de la pregunta, no nada más es el lugar de la enunciación, ahora es el lugar de la pregunta. ¿Sí me doy a entender, no? Entonces no nada más es la cuestión de el enunciarte de yo soy esto o soy posibilidad de ser esto. Más bien la pregunta de yo puedo ser esto, yo quiero ser eso o yo soy. O yo, no, ya también en signos de interrogación, ¿no? Porque ni eso es posible, porque en el mismo psicoanálisis no está la imposibilidad del yo. O sea, bueno, ya no son, y ahí voy a hablar de las estructuras, ya de paso, pues. Porque las estructuras en sí mismas están, como Isa mencionó hace rato en la cuestión de los principios de Freud. Freud hace mención que el psiquismo siempre está en conflicto, ¿no? Entonces, si hablamos ahora, si todo el aparato está, según los esquemas freudianos, si todo el psiquismo está en conflicto, por lo tanto el mismo yo está conflictuado consigo mismo. Y el yo tiene muchas formas de expresarse, ¿no? Desde la forma del narcisismo, el egocentrismo, etcétera, ¿no? O sea, el ego. Entonces, el ego se cuestiona y se conflictúa a sí mismo y no sabe ni quién es, ni se puede consolidar. De hecho, el yo es un supuesto consolidado, pero que no está consolidado. Por eso, en cualquier momento nos podemos psicotizar, hasta el más neurótico. ¿Qué? Póngase loco. ¿Qué es psicotizar? Ah, Desde la forma más vulgar, ¿no? lo que pasó hace rato. Que nadie sabía nada. Bueno, yo sí pienso que antes de, bueno, no sé, que a lo mejor podríamos retomar un poquito más el Texto. sí, bueno, Por sí, favor. siento que nos Por estamos favor, desviando un nos poquillo y bueno, con todo, pero está chido, la verdad está chido, porque yo creo que todos tenemos decir cosas así, pero para llegar así como, porque también me parece muy interesante la propuesta del día de hoy. Y lo que decían sobre todo, bueno, se me ocurrió que la diferencia entre psicología psicología Sí, la neta sí ya valimos verga, bien. la diferencia entre psicología y psicoanálisis, bueno, se me ocurrió como la locura, ¿no? En el sentido de que sí, de que la psicología lo toma como domesticar la subjetividad de las personas. De hecho, creo que así lo pone Foucault en un texto de historia de la locura, una chingada así.
Entonces, en cambio el psicoanálisis no busca domesticar ni normalizar nada, ¿no? Entonces creo que es una de las grandes diferencias y creo que era de lo que estábamos hablando. Pero me llega otra cuestión. Esa locura o esas personas que llamamos enfermas, coloquialmente, son el síntoma de una sociedad enferma, ¿no? Y el psicoanálisis creo que también entonces es un abordaje, un análisis colectivo, ¿no? Creo que también era un poco lo que retomaba en el texto Parker. Ajá, Parker. No sé qué opinan de eso. Bueno, yo sí lo pondré en duda. Bueno, yo nada más lo pondré en duda en cuestión de que no sabría decir si el psicoanálisis es un rompedor de discursos o un reproductor de ellos, la verdad. Es ambivalente. Ajá, en ese sentido. Porque se puede ver desde las dos formas. Se puede ver como rompedor de discursos en sentido de que deja al sujeto ser el sujeto, pero también como reproductor de ideología en tanto sigue esa relación de poder. Inclusive dentro de análisis existe esa relación de poder, quizá atenuada, quizá escondida, pero sigue ahí. Yo no iba a mencionar eso de lo colectivo, es decir, que si el psicoanálisis o eso creo entender que si también podía meter la mano a nivel pues social, y me puse a pensar, dije, pero ¿cómo sería eso? O sea, de por sí en una sola persona está muy cabrón, entonces imagínate hacer o sea, sé tú mismo pero a todos, o sea, bueno, lo veo un poco complicado el hacerlo a nivel de masas o... Suena hasta anárquico. Pero sí bueno, hay, ¿no? Sí existe mucho, perdón. Sí, es que hay muchas, es que ya hablamos a través de las escuelas, ¿no? Pero, a ver, lo que haces mencionó, yo creo que el psicoanálisis tampoco pretende el sé tú mismo, porque ahí viene la pregunta de ¿qué soy yo? ¿Qué mierda soy yo, no? Entonces, ahí está la pregunta, ¿no? Y justamente es cuestionarse esa parte. Ahora, con la cuestión de lo social, o sea, aquí sería algo interesante, por ejemplo, hay propuestas clínicas como la psicoterapia grupal, desde las argentinas y otras formas, de cómo entender, cómo hacer una psicoterapia un poco más, un psicoanálisis. Algunos dicen que el psicoanálisis grupal no existe, otros dicen que sí, bueno, ya es un desgreñadero entre ellos, ¿no? Unos dicen que sí, otros que no, pero el caso es de que está una propuesta, hay propuestas y ya cada quien sabe si toma esta propuesta, ¿no? Pero yo creo que el psicoanálisis no nada más da propuestas clínicas, sino da también propuestas de investigación, de intervención y de interpretación, exactamente, desde esa postura, o desde una perspectiva otra, por ponerle a la hegemónica, ¿no? A la dominante, pues. Entonces no nada más es una forma de ser clínica, o sea, el psicoanálisis no se reduce en una clínica. Lo que también iba a comentar es que va también en ese sentido. Esta cuestión que tú mencionas, Alejandra, de las personas o los problemas de las personas como síntomas de una sociedad enferma, pues es precisamente una sociedad que se viene reproduciendo, por ejemplo, por lo que ustedes ya mencionaron de la psicoterapia, ¿no? O sea, que el problema sigue ahí, sigue habiendo esos problemas. Y yo creo que el psicoanálisis propone precisamente el estar juntos como podamos, pero estar juntos, que esas subjetividades estén conectadas y que no sean problemas individuales que sean reflejo de una sociedad. Entonces yo creo que esa sería la propuesta. Sí, también comparto con Gabriel. Yo también desde la lectura que yo he tenido, y no nada más, sino también de filósofos que retoman mucho del psicoanálisis, es justamente eso, ¿no? O sea, crear lazos sociales, porque apuntar al amor a pesar de la incertidumbre y a pesar del horizonte de la muerte. Sí, porque precisamente lo que tú decías hace rato, Gabriel, de que ponías en duda el psicoanálisis porque dentro del proceso también está esta relación de poder.
Me recuerdo que leía un tal, no sé cómo se pronuncia, pero Rochinter o una cosa así, no sé si lo ubican. Él habla sobre el poder y el psicoanálisis y explica que es como en la subjetividad se interioriza como las formas de dominación exterior. Entonces es como todos tenemos interiorizado como esta dominación de poder o esta concepción del poder, y por eso en tus prácticas pues lo están reproduciendo, ¿no? Entonces el psicoanálisis ahí es una interpretación, pero creo que, bueno, eso explicaría por qué también dentro de su proceso ahí es porque se está asumiendo dentro pues del sistema, de la racionalidad del sistema, y obviamente no puede como superar eso de la nada, ¿no? Pero lo evidencia. Y creo que también ahí viene otra forma de ver al psicoanálisis, porque no solo es como tal cual una clínica, yo lo llamaría tal cual un encuentro entre dos subjetividades, no tanto un proceso psicoterapéutico que, por ejemplo, empiece a tal hora y termine a tal hora, sino que es un encuentro, es un acontecimiento que se da, porque también se juega pues todo lo del analista, todo lo que tiene el analista. Y es cuando va a supervisión, a su propio análisis, sí, es un acontecimiento. Entonces sí, el ya llamarlo clínica también estaría afectando, ¿no? O sea, llamarlo proceso de terapia estaría afectando al mismo proceso, ¿no? Porque estamos... O sea, trayendo a colación. Ajá, y cuando uno está pensando, a ver, ¿qué estoy haciendo? Estoy en un proceso de terapia. Entonces ahí se centra otra vez, se pone los pies en una búsqueda de ¿qué se hace en una terapia? Pues mejorar, ¿no? Exacto. De hecho, me recuerda a un término que usa Wittgenstein para definir el lenguaje, que es el juego del lenguaje. Yo pienso que el psicoanálisis es un juego de lenguaje. Eso es lo que sucede en el análisis. Porque, ¿qué pasa? Puedes contar chistes, puedes hablar de lo que te gusta, puedes hablar de lo que te da miedo, puedes jugar y con el todo lenguaje. eso te ataca. Y que incluso llegas a la sesión no sabiendo de qué vas a hablar, o sea, no llevas nada planeado, ¿no? O sea, Exacto. simplemente fluye y eso es lo que se hace muy valioso. Entonces, ¿cómo empieza una sesión? Pues ve. Como quieras que empiece. Como quieras que empiece. Sí, como quieras que ¿Por parte de empiece. la lista? ¿Por parte tuya? Vívelo. Vívelo, Jackie, la neta. Sí, eso no se puede decir. Pues es que cada quien, yo creo que es diferente. Aconteció diferente, Sí, es diferente. su análisis, ¿no? Por ejemplo, Rosalena empezó en una institución específica, otros por recomendación, otros porque fueron sus maestros. Otros Yo conocí a Menelista en en la el parada del camión. camión. Entonces, Sí, está raro. sí, son acontecimientos que no pueden definirse como si así se debe empezar a aprender. No, una foto. Va, Selena. ¿Tomamos una foto una vez? Hay que acabarla. Ya, cierre, ¿quién cierre? Juguito, Cierre. pues juguito. Gracias. Bueno, damos por terminada la sesión de hoy, diferencias entre psicoanálisis y psicología. La siguiente sesión va a ser igual, va a quedar en viernes, también, viernes 17 de febrero, y con el tema Porque somos diferentes. ¿por qué somos diferentes? Hay que mostrar de estructura.